Bienvenidos al lanzamiento del libro El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay. Nos acompañan Olga González, autora del libro, doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con maestría en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Marsella. Tiene estudios de maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es politóloga de la Universidad de los Andes. Es investigadora asociada de la Universidad de París-Cité y colaboradora regular en la prensa colombiana y francesa. Actualmente es columnista de La Silla Vacía. Es autora de numerosos artículos publicados en libros y revistas universitarias y de divulgación, tanto colombianas como internacionales. El espectro de sus intereses temáticos es amplio. Ha trabajado sobre la violencia homicida en América Latina, sobre temas relacionados con el género, mujeres artistas, el rebusque de los migrantes latinoamericanos en Francia y sobre coyuntura social y política en Colombia. La acompaña Felipe Arias, historiador, periodista y amigo de la casa. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo de parte de Olga, para, yo digo, la responsabilidad tan grande de presentar un libro que a mi juicio, y yo creo que al de muchos y muchas colegas, abre un debate que vamos a tener que seguir dando desde la historiografía sobre un momento que la generación que lo vivió fue de una enorme trascendencia en la historia política de Colombia, que se olvidó su trascendencia y que, digamos, miradas en los últimos años han tendido a recuperarlo, como son las elecciones de 1946, y de ahí que tengamos también, yo digo, la satisfacción de que estemos presentando este libro delante de especialistas en el tema como la Selección Colombia. Yo digo que esté el profesor Llano, que esté el profesor Ayala, que estén otros que vi entrar, pero no los, ya ahorita no los estoy viendo. Y pues es este trabajo que nos está dando Olga, que por supuesto, como cualquier otro trabajo historiográfico, seguramente no será la última palabra en este tema, ojalá no lo sea, pero sí yo digo que va a cumplir la tarea de despertar, no solo en la comunidad de historiadoras e historiadores, sino ojalá entre buena parte del público, la curiosidad sobre regresar 80 años en el tiempo a ese momento que es la elección de 1946, y que no solo es la elección del 46, sino que también es adentrarnos en la vida de las personas que protagonizaron ese momento, y sobre todo de las personas que hemos olvidado, de esos protagonistas, como es precisamente el caso de ese, que pues me encanta también el título, El presidente que no fue. Y una cosa particular que a mí me honra mucho, y es de presentar un libro de una persona a la que conocí precisamente en el proceso de elaboración de este proyecto. Entonces, pues le doy la bienvenida a Olga, el agradecimiento por abrirnos esa perspectiva. Cuando yo cuando yo conozco a Olga en redes, es precisamente porque me abre una perspectiva de algo de lo que yo conocía muy poco de ese momento de la historia política de Colombia. Entonces, pues Olga, bienvenida, y empecemos, si te parece, esta presentación de tu libro, pues hablando de la historia de cómo nace esta criatura. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a ustedes por su asistencia, realmente es muy grato venir, pues yo vivo en Francia, venir de París, estar en la Feria del Libro, que esto se haya podido dar, no fue tan fácil, en fin, luego les cuento la aventura editorial, pero todo en esto ha sido una aventura bonita, y una aventura también en redes sociales, en Facebook, en Twitter. En efecto, yo a Felipe lo conocí en redes, en Twitter, hay otras, o sea, yo inicialmente, también esto tiene que ver con la pandemia, yo venía con otros temas, más desde la sociología, género, lo que leyó ahorita Natalia, otros asuntos, pero bueno, la pandemia deja unas cosas, y es que uno interrumpe y va a ver unas cosas que tenía como en la lista de pendientes, y eso fue lo que me sucedió a mí realmente. Yo tengo un padre santanderiano que está aquí, y es, bueno, probablemente es el mayor de las personas que está aquí,
Yo creo que sin ese padre yo no hubiera hecho ese libro, porque igual en las familias santanderianas, y regreso de Bucaramanga, donde fue el lanzamiento del libro, aún se recuerda a Gabriel Turbay. En el resto de Colombia no. El único lugar donde hay algo relacionado con Gabriel Turbay es en Bucaramanga. Hay una biblioteca que fue nombrada así en los años 70, y hay una estatua que fue realizada en los años 50. Es lo único que hay de Gabriel Turbay en Colombia, no hay nada más. El resto es un olvido. Bien, entonces yo no tenía, mi padre no era particularmente turbayista, tenía 10 años cuando las elecciones del 46, luego pues era solamente un niño que vio cosas, pero queda la memoria de algo, y de cierta forma en la pandemia me alejé un poco de mis temas sociológicos y dije, bueno, a ver, ¿cómo es esto de Turbay? ¿Quién es? Y en efecto empecé a indagar, a mirar en libros de historia y no encontraba nada. En realidad encontraba una línea, 2 líneas, 3 líneas, 5 líneas máximo. Entonces dije, bueno, aquí hay una intriga, hay algo que falta para entender quién era esto. Mientras voy avanzando en la investigación, o sea, yo soy un poquito obsesiva, cuando tengo una pregunta necesito encontrar la respuesta. Entonces empecé a investigar y empecé a compartir en redes, y eran épocas pandemia, pospandemia, empecé a compartir algunos hallazgos preliminares, y en ese marco fue cuando empecé a conocer a muchas personas. De hecho, mis primeros interlocutores sobre los hallazgos son en 2021, 2022. Inicialmente me gané insultos. ¿Usted por qué trabaja sobre Julio César, sobre el abuelito de Julio César Turbay? Entonces, bueno, no, vea, él no es el abuelito de Julio César Turbay, pero aunque lo fuera, los crímenes de sangre no existen. O sea, es también un proceso, ha sido un proceso como de, digamos, de alfabetización política. Oiga, vamos despacito, bien, no pasa nada, y vamos a ver quién es este personaje. Y bueno, en una de esas me dijeron, en realidad a ti, me lo mencionó fue David, no me acuerdo el apellido, pero me dijo, no conoce a Felipe, si él es la estrella de la divulgación de historia, hace una cantidad de cosas. Y yo dije, no, todavía no, porque yo estaba más en Facebook que en Twitter, y tú estabas más en Twitter que en Facebook. Entonces me fui a Twitter, y ahí también empecé a compartir algunos hallazgos, y pues Felipe, muy interesado, quiso también, o sea, le paró bolas al asunto. Y bueno, desde entonces hay un público que no sabe nada de Turbay, pero hay un público que ya conoce algo. Gracias a esta divulgación que empecé en redes, también hicimos un simposio en Bucaramanga al que asistió Rodrigo Llano. Hicimos un simposio en el año 2022 en Bucaramanga, obviamente. 75 años que se cumplían de la muerte de Gabriel Turbay. Exactamente, con motivo de los 75 años de la muerte. Yo dije, bueno, ya tenía bastante material, pero no había ningún acto, nada, y se hizo ese simposio con las pocas personas que saben algo de Gabriel Turbay, es decir, que han trabajado algo sobre Gabriel Turbay: Eduardo Durán, Rodrigo Llano, Sebastián Guerra, que no sé si esté aquí. Básicamente esas personas, ahí está Sebastián Guerra, asistieron al coloquio, y fue un simposio muy bonito, pero claro, había que hacer un libro, había que poner no solo artículos académicos, sesudos, sino también un libro que yo sí aspiro a que sea de lectura, digamos, que cualquiera lo pueda leer, cualquiera en la medida en que sea lector, no es cualquiera que no lea. A una persona lectora, medianamente interesada por la historia de Colombia, lo puede leer. Si le interesa mucho, se lee todas las notas de pie de página, se lee todo. Si no, pues puede pasar sin las notas de pie de página, pero ahí pues sí estoy tratando, en efecto, desde el punto de vista de Turbay, contar esos años. No es una biografía de Turbay, no es un trabajo de todo lo que hizo Turbay en su vida, obra y milagros, no. Es un trabajo sobre la trayectoria política. Si es una biografía política de Turbay, entre los momentos en que, o sea, lo que hizo políticamente. Si hizo algo importante en el 24, se menciona en el 27, en el 28, en el 29. Básicamente desde esos años hasta el 46, hasta las elecciones del 46. Bueno, y es que este es un trabajo historiográfico que tiene una gran virtud, no solamente en lo que podamos encontrar y discutir, porque hay que hacerlo y eso es necesarísimo, del libro, sino lo que tú mencionabas, Olga, de todo ese proceso de preparación, y que generó, yo digo, una expectativa también enorme en redes sociales.
Y parte de esa expectativa, digo yo, es que ese interés que se despertó en Gabriel Turbay ayudó a que muchas personas replanteáramos la escasísima visión que teníamos sobre un personaje como este, sobre la complejidad del momento histórico y político que vivió, y que voces, digo yo, a las que sería tan complicado de llegar, pero de cierta manera se llegó con ese fenómeno de redes alrededor del personaje, como lo fue alguien como el actual presidente de la República, ¿no? Y no por ser la persona del actual presidente, sino cualquier presidente. Y llegar un poco también al replanteamiento de visiones, a una valoración del personaje, y que un personaje como este, que en la construcción del mito de Jorge Eliezer Gaitán, de la historia colombiana del siglo XX, de las visiones que la izquierda misma ha tenido sobre la política colombiana del siglo XX, se reivindicara de cierta manera. No vamos a decir que una cosa amplia y masiva, pero el hecho de que en los últimos años esté ese nombre presente en los discursos del presidente Petro nos habla también mucho del impacto que tuvo esa discusión que se abrió en redes tan bonita con Gabriel Turbay. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, esto fue en el 2022 cuando organizamos con Armando Martínez de la Academia de Historia, Clarita Blanco de Galvis, también de la Academia de Historia de Santander, y bueno, con los que ya mencioné, Rodrigo Sebastián y Eduardo Durán, otras personas que asistieron al coloquio, al simposio en Bucaramanga. En fin, se organizó este simposio y en su momento, igual que ahora, compartí el afiche. En ese momento hubo un afiche muy bonito, diagramado en Bucaramanga, anunciando el evento, y yo mando el afiche por redes, y a los 10 minutos, bueno, se lo mando también a amigos míos que son cercanos a Petro, y a los 10 minutos Petro lo retrina el afiche y dice, bueno, hay que hacerle justicia a este personaje. Y luego lo ha citado, en efecto él lo ha citado. No creo que se haya leído mi libro aún. Muy a su modo, ¿no? Por ahí en una instalación del Congreso dijo, el hombre que murió de tristeza, muy al estilo de Petro. Seguramente le mete un poco de poesía porque es su estilo, pero bueno, es bueno igual, uno puede pensar lo que quiera de Petro, pero a mí me parece que es bueno hablar, que se ponga a decir algo de Bolívar y Santander, lo que sea, pero que nos ponga a hablar también de eso, de historia, de nuestros referentes, de Turbay, de López, pues porque en el fondo también de qué se trata este asunto, de mostrar que entre el año 30 y el año 46 hubo un proyecto liberal, modernizador en Colombia, es decir, que el relato de los 200 años de opresión y llegó el gran libertad, eso es falso, eso es un relato simplista. En realidad ha habido procesos que han hecho avanzar a Colombia y ha habido procesos que la han hecho recular. Y este personaje, Gabriel Turbay, me interesa mucho, pues porque es un personaje central para que Colombia avance, para que haya avanzado entre el año 30 y el 46. A eso yo quería que fuéramos ahora, de situar al personaje en esa generación que fue tan decisiva en la configuración de la Colombia del siglo XX. Con todos sus defectos, pero también muchas virtudes, esa modernización del país que no debemos menoscabar de ninguna manera. Entonces yo quiero que Olga, para situar al personaje en esa historia del país, no nos vayamos todas las elecciones del 46, sino retrocedamos 100 años en el tiempo, ¿no? Hay una generación de personajes que está haciendo oposición al régimen conservador a partir de reflexiones que son de cierta manera adelantadas a su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Gabriel Turbay hace 100 años para entender ese significado histórico del personaje? Bueno, 100 años es 1925, vamos a ir un añito antes, 1924, que es interesante. ¿Por qué? Porque es el año en que por primera vez en Colombia un partido declara ser comunista, adherir a la Tercera Internacional Comunista. El Partido Socialista se vuelve comunista. ¿Y quién está en ese evento? Bueno, están una serie de personajes como Luis Tejada,
como si no ha muerto en ese momento, como Alejandro Vallejo, y de hecho de Alejandro Vallejo tenemos el relato exacto de cómo fue, pues exacto, o por lo menos la mejor fuente de cómo fue ese evento, y Turbay es uno de los que lleva la batuta en ese evento, y es uno de los que en ese evento, pues son años fervorosos. La revolución rusa fue en 1917, hay ecos de esa revolución aquí, es decir, están los nuevos, la generación de los nuevos, gente agitada intelectualmente, cafés, se reúnen. Esto era un hervidero de ideas, Bogotá, mucho más que hoy en día. Era constante. Toda esta generación, Gabriel Turbay hace parte de esa generación, Gaitán también hace parte de esa generación que llega a la edad, digamos, adulta con este asunto. Muchísimas huelgas, también hay inicios de huelgas en Colombia, agitación social. En esos años, Gabriel Turbay es el que, de alguna forma, sí, es uno de los más encendidos oradores de ese evento de 1924. Son años, además, pues sí, están los gobiernos conservadores, con gran dominio de la iglesia, la constitución del 86 y el concordato del 87, pues mantienen una especie de hegemonía cultural y política de unos sectores muy conservadores, y en el lado, en los cafés y todo esto hay esta efervescencia, y Gabriel Turbay, pues sí, combate y tiene unas ideas, realmente era un hombre muy a la izquierda inicialmente. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Turbay? Está redactando su tesis, Las ideas socialistas en Colombia. Entonces Gaitán. Perdón, Gaitán, sí. Ese es un paralelo inevitable, ¿no? Claro, este tipo de trabajos nos tienen que ayudar un poco a desmitificar procesos y personajes de la historia colombiana del siglo XX, y pasa mucho, por supuesto, por esa desmitificación, yo creo, con la que vamos a estar permanentemente hablando del mito gaitaniano. Pero es que es inevitable también hacer ese paralelo, ¿no? Entre esas dos vidas, de Gabriel Turbay y de Jorge Eliezer Gaitán. Yo pienso que es inevitable y que es rico hacerlo. ¿Por qué? Porque son dos personajes de la misma generación. Gaitán es de 1898, Turbay es de 1901. Digamos, estudian en la misma universidad, vienen de medios que no son los medios encumbrados de la capital, pues Gaitán es de la capital, Turbay viene de un medio de ascendencia sirio-libanesa, de provincia, de Bucaramanga, pero no son hombres de la oligarquía, no son hombres que tienen, digamos, trazado su destino como la mayoría de los entonces jefes liberales, que sabían, o sea, Lozano y Lozano, los hermanos Lozano y Lozano, Carlos Lozano y Lozano, Juan Lozano y Lozano, hijos de Fabio Lozano y Lozano, ellos sabían desde chiquitos que probablemente iban a ser presidentes, o por lo menos ministros. Gaitán y Turbay sabían desde chiquitos que por muy buenos que fueran, iba a estar difícil el camino y les iba a tocar hacerlo y hacerse valer por sus propios méritos. Son hombres de clase media que se hacen a sí mismos. Entonces sí, sin duda hay ese paralelo, y que ambos pertenecen a esa generación donde está ese fervor, esa agitación de las ideas, y ambos pues tienen la ambición de cambiar a Colombia, de hacer algo. Es decir, no se quedan solamente en los cafetines diciendo que tan mal que está todo, sino que pues, buscan incidir políticamente. Y además, dos jóvenes que están en esos debates de los años 20 que van a ser tan decisivos en el contexto de transición de regímenes, o sea, la ley heroica, la pena de muerte en el 25, y por supuesto el debate del 29, que es tan trascendental, de la denuncia en el Congreso de la masacre de las bananeras. Sí, todo esto está muy bonitamente narrado por Abelardo Forero Benavides, es decir, porque en efecto había unos oradores que eran los campeones del Congreso. Esos oradores eran Gabriel Turbay, que fue elegido antes, digamos, en el tiempo cronológicamente primero, Gaitán, siendo un poco mayor, llegó un poco después. Ellos eran los pesos pesados de los debates en el Congreso, hicieron varios. Turbay contra las leyes heroicas, que eran las leyes que permitían, por ejemplo, apresar a los sindicalistas o a los sospechosos de ser de izquierda antes de una manifestación de 1 de mayo, por dar un ejemplo. Ellos combaten esto muy fuertemente, les tienen miedo, a Turbay le tienen miedo, igual son minorías, los liberales son una minoría, el sistema político se ha cuadrado para que los conservadores sean mayoría, manejen todo, pero les damos ahí unos puesticos a los liberales para que no peleen tanto.
sea, más o menos así, y para que no compitan en elecciones. Los dejan ahí con ese contentillo y en efecto los liberales no tenían la intención de competir en elecciones. Turbay y Gaitán ambos investigan los hechos de las bananeras del año 28. En los documentos uno encuentra en el Congreso es Gaitán quien hace ese debate como penalista que era. Turbay es un poco el que lo introduce e igual en los archivos queda como lo que consigna la persona que hace la secretaría, pues las miradas de complicidad de ellos dos. A mí me parecía muy interesante eso. Ellos dos van a ser cómplices en el año 29, en esos debates de los años 20, 15, un poquito más de 15 años después van a ser rivales en esa elección. Es decir, esa complicidad, rivalidad, por eso ese paralelo se establece a menudo en el libro, que de alguna forma los estimuló, pero a la vez fue costosa. Eso ya lo veremos con la parte relativa a las elecciones. Pero en los años 20 son o sea, no hay dos igual hoy ahorita, no existen, eran los campeones del Congreso. Y si yo no sabía ese lugar tan trascendental de Turbay en las elecciones del 46, mucho menos yo tenía conocimiento de las elecciones de 1930. Me encantó leer mucho ese papel que tiene, sobre todo, y el papel en general que tienen los jóvenes o sea, los que van a venir a protagonizar la política colombiana. Y esto es importantísimo y yo creo que vamos a profundizar eso ahorita en otra pregunta que te voy a hacer. Y es cómo pensamos esa historia y esa política en clave de los López Pumarejo, los Olaya Herrera, los Eduardo Santos, pero es que hay otra generación que viene atrás, que es la que está empujando esa transformación. Y me parece muy lindo, sobre todo de lo que más me llamó la atención del libro, es ese papel de Gabriel Turbay y de su generación en las elecciones de 1930, cuando todavía no tienen 30 años la mayoría de estos personajes. Sí, eso es muy bonito y tiene que ver de nuevo con lo que digo, ¿no? Está este clima, es decir, una golondrina no hace verano, es imposible. Tiene que haber un ambiente y eso es lo que existe en esos años 20. Están formándose, es decir, por esas fechas es el 1 de mayo, empieza a volverse un 1 de mayo emancipado. Antes eran los patronos los que organizaban eso, por ahí hice un space, lo puse en la página, organizaban esto con figuras de la Virgen y no sé qué. No, en los años 20 ya empieza a subir ese tono de reivindicación y Turbay y Gaitán y otros jóvenes del ala izquierda del Partido Liberal se empiezan a agitar y bueno, mientras tanto está por allá López Pumarejo, una especie de dandy que aterriza y bueno, muy elegante y no sé qué, con ambiciones también, educado en Inglaterra y tal, y que sabe que las cosas también se pueden modernizar, es un hombre de unos 40 y pico, están estos jóvenes que no llegan a los 30, y Turbay ahí es muy bonito el rol, porque Turbay era realmente como muy estratega, era muy estratega, en el movimiento político era estratega, como estadista era muy buen organizador, entonces él es uno de los que firma el telegrama que se le envía a Olaya Herrera. Olaya Herrera era un señor que llevaba 10 años, que llevaba 10 años en Washington, en la embajada, un hombre respetado, pero embajador finalmente de los conservadores, y era una figura que podría ser la que despertara para la elección del 30, y en efecto, bueno, le mandan un telegrama, 4 personas, entre ellas un señor Turbay. En ese año, cuando Olaya recibe ese telegrama, Turbay era como decir, no sé, un apellido Jalalal, o sea, un apellido que no existía. Él debió decir, ¿esto qué es? ¿Quién es este? Bueno, pues ese jovencito Turbay, que tenía menos de 30 años, les convence a otros, les dice, mire, este de Olaya probablemente no va a querer ser el candidato porque es que ellos estaban muy cómodos, no necesariamente postulándose. Y dice, vamos a organizar el recibimiento en Barranquilla, y organiza es decir, es uno de los más importantes oradores y organizadores del recibimiento a Olaya de Barranquilla a Bogotá, y esto fue una cosa apoteósica. Realmente la gente, tal vez, o sea, es decir, la elección del año 30, los historiadores que han trabajado aquí, está César Ayala, Alberto Valencia, otros, probablemente lo van a confirmar, Sebastián, las elecciones del año 30 fueron una cosa
una cosa apoteósica en Colombia, porque sale el pueblo, bueno, obviamente son los hombres, no todos los que pueden votar, pero hay esta especie de fervor que en realidad no se volvió a ver, y esto es a un mes antes de las elecciones son el 10 de febrero del año 30, y eso, perdóname Olga, eso de una multitud desde la Plaza de Bolívar hasta Fontibón, el único que yo sepa que lo haya repetido fue el Papa Pablo VI, pero ahí nadie más. Fervor religioso, aquí es un fervor de esperanza, de fervor político. Por cierto que no pude poner todas las fotos que quería porque hay unos problemitas de derechos de autor, pero hay unas que se consiguen en línea. Igual puse en este libro, traté de incluir documentación gráfica. Eso fue, bueno, y en efecto, Turbay tuvo un rol muy importante, y Turbay va a ser el primer ministro de gobierno, o sea, del interior, nombrado por Olaya, o sea, el primer ministro liberal en casi 50 años, siempre habían sido conservadores. Entonces, obviamente, Olaya, dicen los testimonios que he oído, que Olaya quería mucho a Turbay, lo apreciaba en su valor, lo nombra ahí en ese ministerio, y en ese ministerio decía Olaya que Turbay tenía 100 ideas por día, el 90% eran inconstitucionales, pero el resto se hacían, y con lo que se hacía ya era mucho. Y entonces ahí después del 30 ya tenemos al ejecutor de esas reformas que a veces un tanto exagerado, pero a veces con mucha justicia, reformas que siguen vigentes en la Colombia actual y que en muy buena medida entrañan el espíritu de ese 91 que tanto hemos, al que tanto le hemos rendido culto todavía a principios del siglo XXI. Así es. ¿Por qué es importante ese Turbay en la Colombia de los años 30 y 40? Bueno, porque creo que siempre mantuvo ese norte político liberal de izquierda. Ya no está con el Partido Comunista hace un buen rato, pero siempre fue un hombre liberal de izquierda, que es uno de los, yo pienso, aportes que hago. A Turbay se le ha puesto como un oligarca, se le ha puesto como un hombre de derecha y como un tipo realmente poco interesante. Yo pues tenía esa imagen, pero mientras más investigué, más me di cuenta de que eso era una síntesis totalmente deformada de lo que era Turbay. Y Turbay siempre tuvo pues ese anhelo, como parlamentario, como ministro, como jefe del Partido Liberal, director del Partido Liberal, como embajador, de introducir las variables que permitieran que Colombia se modernizara. Aquí va a desarrollar la cédula electoral. Hoy tenemos la cédula de ciudadanía, en su momento la cédula electoral, que es la antecesora, fue lo que permitió dirimir los conflictos, pues porque si no, para saber cómo se votaba, quién iba a ser el jurado, si usted, señor, que iba a votar es usted, me tocaba llamar al cura o al señor notable que cerciorara que era usted, y si no, entonces se armaba una trifulca, esto era un escenario de violencia, de potencial violencia, las elecciones. Se llevaba discutiendo desde los años 20 sobre la cédula electoral, los conservadores estaban opuestos. Turbay le mete un empeño. Turbay, yo diría que esa es la otra particularidad, no, le mete el empeño, o sea, no se queda como, sí, hay que hacer esto, no. En un año lograron, y aquí está Sebastián Guerra que estudió eso particularmente, en un año lograron 1.300.000 cédulas, cedular a esas personas con un equipo. No hay millón de cédulas de Laureano. Seguramente sí, porque Laureano se la pasaba diciendo, era fake news en permanencia, entonces sí, Laureano estaba diciendo, o sea, Laureano y los conservadores del sector laureanista no querían este tipo de reformas. ¿Por qué no las querían? Primero, a Laureano no le gustaba la república, no le gustaba la democracia, no le gustaba la representación. Le gustaba la iglesia, Santa Teresa, los martirios, la España, Franco, la Falange, todo eso le gustaba a él, todo lo demás no le gustaba. Entonces, claro, cuando hay una ampliación de derechos para que más colombianos puedan votar, no solamente los que tienen un patrimonio, que más colombianos, bueno, todavía hombres, pero igual se está ampliando, eso no le gusta a Laureano, porque obviamente si votan más, no van a votar por ellos y por esas ideas pues que trae él, ideas atrasadas, ideas, digamos, restringidas, atrasadas, no sé, pero sí, restringidas. Entonces, por eso no le gustaba, pero esa operación, la sola cedulación, ya por eso, Turbay merece un lugar. Y fue muy bonito como esto también potenció, por ejemplo, a los fotógrafos, que eso no lo amplió mucho en el libro, pero había que sacarle un retrato a las personas, entonces había que formar fotógrafos, llevarlos a toda Colombia, a lo de las huellas dactilares,
Bueno, esa es una. Otra, la reforma en el sistema, en el Ministerio de Justicia, pues en el antecesor del Ministerio de Justicia, la reforma penal administrativa. Son muchas reformas del Estado, pues porque hay que darle organización al Estado, músculo al Estado, ampliar esto, también tratar de limitar a la Iglesia se metía en todo, la Iglesia era la que disponía de la vida y muerte, en el sentido en que es la que manda los registros civiles, los registros de nacimiento y de función, y también la educación. Y Turbay y otros de su generación dijeron, no, o sea, tenemos que modernizar esto también, la Iglesia no tiene por qué ser la que monopolice la mente de los colombianos, las mentalidades. Bueno, el tiempo corre y tenemos que pasar a un punto central también, y a un año decisivo en la historia de Colombia. La excusa, digamos, que nos tiene de cierta manera hablando de este personaje, si bien teníamos que hablar de sus antecedentes, y es entonces el año 1946. Y es que a veces los historiadores pues siempre peleamos con el tema de despresidencializar la historia política de Colombia, y el sector cultural en general y la opinión pública lo exige. Pero a veces esas mismas reflexiones de la historia se cierran en los presidentes. Y es importante mirar también los candidatos. Es importante desde un punto de vista de una historia de los vencidos o de nombres que son muy trascendentales, pero que de pronto, por no tener ese protagonismo y esa visibilidad que tienen otros, pues los olvidamos. Entonces podemos desde el 46, y por eso me parece tan bueno tener esta lista de estos anexos de quiénes son los delegados que aclaman como candidato presidencial a Turbay, porque ahí están los firmantes de la reforma del 36. Ahí hay nombres que luego vamos a repetir ya tiempo después en el MRL, en la NAPO, en la intelectualidad afro, como Natanael Díaz, hasta en los vallenatos vamos a encontrar esos nombres, porque ahí está Pedro Castro Monsalvo también dentro de esos firmantes. Entonces, hablemos de ese episodio de las elecciones del 46. Bueno, los que ya saben un poquito a qué está haciendo alusión Felipe, bueno, ya lo saben, pero a los que no, les explico un poquito. En julio de 1945 se reúne la convención del Partido Liberal para escoger a quién será el candidato para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 1946. A esa convención no fue, como dicen casi todos los manuales de historia, que fueron 4 gatos y se hizo a espaldas y que no sé qué. No, esa es la versión gaitanista, interesada de contarlo así. No es verdad. Al Teatro Colón, sí es verdad que fue en el Teatro Colón, asistieron más de 200 delegados, hubo otras personas, en total hubo como 1000 personas que asistieron a esto durante 3 días, y a esta convención para escoger el candidato del Partido Liberal. Y hubo una cantidad de firmantes, bueno, no voy a leerlos porque ahí sí nos quedamos, pero hay un hecho bonito que quiero recalcar, y es que cuando hicimos el simposio en Bucaramanga en 2022, un pariente de Turbay de Bucaramanga había guardado el pergamino con esas firmas, el pergamino donde están las firmas de ellos, de estos delegados que apoyaron a Turbay mayoritariamente. Turbay ahí fue absolutamente mayoritario. ¿Quién era el rival de Turbay en esa convención? Echandía, Darío Echandía. Darío Echandía, bueno, cuando uno se ha metido en esos archivos a leer prensa y tal, Darío Echandía era el intelectual, el gran intelectual, tipo progresista, muy cercano a López Pumarejo, pero pues realmente es el tipo de la frase famosa, ¿el poder para qué? A él le gustaba más leer todos estos libros que ponerse a disputar el poder. A él no le interesaba mucho el poder, y ese era el candidato. Él ni siquiera fue el segundo día de la convención liberal, era el candidato de López, pero en fin, con Echandía hay anécdotas divertidas. Por ahí Manizales es precandidato de no sé qué y no aparece, está leyendo un libro, entonces le toca salir a otros a como a excusarlo. En fin, Echandía no era, mientras que Turbay sí era un hombre ambicioso, era gallito. Él estaba ahí en primera línea, tenía su gente, todo esto es elegido. Y para volver al pergamino, el pergamino le fue dejado, le fue cedido o dado al Museo Casa Bolívar, sede de la Academia de Historia de Santander. Allá se puede ver, por ahí puse una foto, el libro salió en blanco y negro, pero
en fin, porque es bonito también con los colorcitos, pero ahí está. Y en anexo, en el libro, están las personas que firmaron el pergamino, pues que adhirieron a Turbay. Uno de ellos, el padre, perdón, de Camilo Torres, por ejemplo. ¿Quién más? Bueno, no sé quién estás pensando tú. No, pues es que la lista es larga, nos podríamos quedar en una charla solamente hablando de Sadi González. Ahí, pero no es el mismo. ¿No es el mismo? Yo pensé que era el fotógrafo. Hay un homónimo del papá del fotógrafo Guillermo González, es curioso, pero hay un homónimo y es y ya lo está súper establecido. Le hice el seguimiento a varios, y en efecto, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que había muchos hombres del Partido Liberal, gente que estaba apoyando a Turbay. O sea, en la convención de 1945 Turbay sale grande, pero ¿quién no lo apoya? Igual hay gente que no lo apoya. Los lopistas, los hombres de López, los amigos de López. ¿Quiénes son los amigos de López? En síntesis, para decirlo brevemente, la élite bogotana del Partido Liberal, gente de grandes familias, gente que está allí, gente que no ve con buenos ojos a este señor como tan, como dicen aquí, igualado, como que usted es de Bucaramanga, libanés, además, como así que medio izquierda, no les gusta, ellos no lo apoyan a él. Muchos hombres de provincia sí lo apoyan a él, ahí está, o sea, por departamentos, está en el anexo, página 427, bueno, de hecho yo hice cosas bonitas en Twitter, yo preguntaba, porque muchos nombres yo no los conocía. Yo pregunto, bueno, ¿quién es? ¿Qué sé yo? O sea, pregunté varios nombres y la gente de Barranquilla, de no sé dónde, me iba completando la pequeña biografía de, es que ese es fulanito, hizo tal cosa importante en el departamento, y así fui completando la información. Bueno, y ya otro aspecto que fue tal vez el más polémico a la hora de reconstruir este fenómeno en redes sociales, y es el de que estamos en una elección que transcurre apenas meses después de que en el plano global las democracias han derrotado al fascismo. Pero en Colombia vamos a tener la paradoja de una elección marcada por la xenofobia y por el racismo, ¿no? Y ese es el tema yo digo que más llamó la atención, sobre todo de los medios de comunicación a la hora de reivindicar al personaje y de volver a ese tema de por qué es tan importante para la historia colombiana las elecciones de 1946. Sí. La campaña de 1946, yo creo que no ha habido una campaña igual de racista en la historia de Colombia. Racista contra Gabriel Turbay. Tenemos otra idea, nos han dicho que Gaitán fue la víctima de racismo, es verdad, fue víctima de racismo en el 47 por parte de Laureano. En realidad pero ya era terreno probado, es decir, porque en realidad Gaitán todavía en esos años 47 a 50, que iba a ser el seguro presidente de Colombia, es víctima en algunos medios de Laureano, pero lo de Turbay fue una cosa colosal, de una dimensión muy grande. Yo inicialmente haciendo el libro dije, bueno, será algo un poco anecdótico, pero mientras más miraba prensa nacional, El Siglo y regional, toda la prensa de derecha y la prensa gaitanista, pues me di cuenta de que esto era una cosa de grandes dimensiones, y eso que no tenemos los archivos radiales. Felipe conoce muy bien esos archivos, yo le escribía, consígame algo, no sé por qué, es una pena, porque había como, en el año 46 había como 100 emisoras en Colombia, y esto se hacía permanente, se hacía campaña por ondas largas, cortas, qué sé yo, pero no se ha conservado eso. Conservamos mucho de prensa, que ojalá se siga, bueno, conservando, porque hay también ejemplares por ahí, me los mandaban medio cayéndose, los de Cartagena, por ejemplo, en muy malas condiciones se ha guardado, pero ahí uno ve el racismo fue absolutamente central, y fue lo único que le opusieron a Gabriel Turbay, y fue un racismo de estos sectores, Partido Conservador prácticamente todo, o casi todo, gaitanistas, los amigos de Gaitán, que muchos vienen de ser liberales, Eduardo Caballero Calderón, qué vergüenza, pero es verdad, fue muy racista, de los más racistas, José Mar, o sea, Conbariza, José Vicente Conbariza, Armando Solano, eran liberales que se unieron, los 3, 4 liberales que se unieron a Gaitán, lo hicieron sobre la base del racismo. Juan Roca Lemus saca un libro en el 45, El Camino de Damasco, para desplegar bilis racista
contra Turbay. Fue una cosa de unas dimensiones muy fuertes y tuvo consecuencias, es decir, hubo violencia física. Era asusar al pueblo para que le echara piedra a Turbay, de hecho le echaron piedra. No sé si leíste lo que pasó en Cali en marzo del 46, si alcanzaste a leer esa parte cuando Turbay le da una entrevista a, no me acuerdo que el periodista Julio Abril, tal vez del Siglo, y le cuenta cómo fue eso. Ese es un episodio que además la prensa conservadora se reía prácticamente de eso, la forma como hieren a Turbay, en fin, fue una cosa oprobiosa. Y que además se puede complementar con evidencias de otros estudios que hablan de que esos episodios fueron recurrentes durante esas elecciones, ¿no? Cuando se apedrean comercios de libaneses y de judíos en la carrera séptima poco tiempo después de transcurridas las elecciones, el sabotaje en Cartagena también a la adhesión del Partido Comunista a la campaña de Turbay en el Teatro Heredia. Bueno, la lista es larga y podrían citarse otros trabajos. Ahí sí digo algo, eso lo puse hoy o ayer en Twitter y eso siempre genera mucho interés. Gilberto Vieira, del Partido Comunista, pues fue siempre del Partido Comunista, va al Teatro Heredia de Cartagena y en marzo, creo que desde el 46, a defender la candidatura de Turbay. El Partido Comunista estuvo del lado de Turbay, o sea, estuvo ahí como dudando un poco mientras, bueno, no cuento el detalle, pero como López Pumarejo estaba maniobrando para que Turbay no fuera el presidente, para sabotearlo de cualquier manera, y López era un tipo muy poderoso, muy influyente, lograba a veces enredar el debate. Por suerte que luego el Partido Comunista dice no, y dice esto no puede ser, este racismo que ustedes están haciendo no, y las tácticas de Gaitán en realidad era el candidato de Laureano, prácticamente hasta cuando sale Mariano Ospina, pero era el candidato de Laureano dijo varias veces que iba a apoyar, e iba a votar por Gaitán, Gilberto Vieira defiende la candidatura en el Teatro Heredia, la candidatura de Turbay, y el Partido Comunista y las centrales sindicales y las centrales agrarias adhieren a Gabriel Turbay, no a Gaitán, adhieren a Gabriel Turbay sobre una base programática. Yo en el libro puse realmente las declaraciones que nunca nos mostraron, pero ahí está perfectamente explicadas las razones. Ahí también la carta larga de Augusto Durán, donde él explica, del segundo en ese momento, tal vez primero en ese momento del Partido Comunista, donde él explica la adhesión, el motivo de la adhesión del PC a la candidatura de Turbay. Bueno, y ahí entonces ya nos encontramos con esas dos vidas que van en paralelo, pero ambas muertas a destiempo, ¿no? Que son las de Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo es entonces la muerte de Gabriel Turbay? Es así, es bueno que la muerte no solo el final de la vida de Gabriel Turbay, sino el olvido también de su persona. Exactamente, sí, porque la muerte de hecho no la cuento aquí, porque les dije, no es una biografía, pero bueno, eso les puedo contar, bueno, las elecciones las gana en últimas Mariano Ospina Pérez, es decir, en últimas hubo 3 candidatos, Turbay, Gaitán, que como ya les dije, clase media, pues hombres de la izquierda del Partido Liberal, bueno, a veces Gaitán coqueteaba con otros sectores, pero dejémoslo por ahora sí, y Mariano Ospina Pérez, nieto de presidente, sobrino de presidente, de familia súper rica, oligarca, etcétera, pues ¿quién quedó? Aquel con quién, con el apoyo de la élite del Partido Liberal. Es muy importante que sepamos que López Pumarejo dijo, no voy a votar ni por Turbay, ni por Gaitán, pero voy a votar. Bueno, no sé, a buen entendedor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Gana Mariano Ospina Pérez y Turbay, que ha sufrido esta campaña muy dura, muy violenta, hubo atentados también, hubo intentos de atentado, se habían papelitos, en la séptima, en Plaza Bolívar, por ahí, papelitos, yo me ofrezco para matar a Turbay, no sé qué, por ahí había un diputado de la Asamblea de Cundinamarca, creo que es de Cundinamarca, Reinaldo Guzmán, creo que es el apellido, no recuerdo el municipio, pero la biblioteca municipal donde él es oriundo y lleva su nombre, de hecho.
había un diputado que decía, yo me ofrezco, si el señor es presidente, si eligen a Turbay, yo lo mato. Yo voy a hacer lo que ustedes, Gaitán, y ustedes nos están diciendo, yo me ofrezco a matarlo. Eso está en el libro, el documento, eso publicaba en Jornada publicaba eso. Bien, les parecía que eso era el debate. Entonces, bueno, Turbay ha padecido esta campaña. ¿Qué hace Turbay? Bueno, me voy a retirar unos días, me voy a París. Pues Turbay, entre otras, era un tipo pues que era respetado en el escenario internacional, había sido embajador, fue embajador en Washington, pero también había sido embajador en Roma, ante la Sociedad de las Naciones en Ginebra, en París. Conocía, el hombre hablaba varias lenguas, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba italiano. Eso, hay una crónica de Guillermo Camacho muy divertida de cómo lo vio en Roma. Bueno, era un hombre que se movía en el mundo, dice, me voy a París un poquito, y supongo yo, obviamente, un poco abatido, a descansar y tal. De esa época nos quedan algunos testimonios. El más bonito es el de Jorge Salamea. Jorge Salamea, el escritor, bueno, muy respetado, se ven con él en Venecia, y ahí lo ve y habla, se llama El último condottiero, en Minerva en la Rueca, se llama así el compendio de Jorge Salamea. Bueno, Turbay tenía esto, pero ya estaba un poco más allá del bien y del mal, quería volver a Colombia, tenía la intención de regresar. Aquí hay una familiar de Gabriel Turbay en este espacio, a quien de repente, o sea, la familia también me contó cosas, que estaba planeando que le comprara uno de sus hermanos, si no estoy mal, Juan José, que le consiguiera una casa para volver él, pero a él pues lo sorprende la muerte, él era asmático, lo sorprende la muerte en el Hotel Plaza Athénée de París. Y el 17 de noviembre del año 47 muere Turbay. Sus restos se demoran un rato, no fue tan rápido que llegaran a Bogotá. Finalmente llegan en diciembre, es enterrado, y en ese entierro pues eso fue una conmoción, eso fue una conmoción en Colombia. Y entre otras, Gaitán lloró, me contó una buena fuente en ese entierro, y Gaitán en ese momento, cuando muere Turbay, Gaitán dice esa frase que puse en el contrasolapa, que dice, cuando sea tiempo diré quiénes y cómo traicionaron a Turbay. Dice Gaitán. Bueno, no le alcanzó el tiempo porque 3 meses y medio después está muerto Gaitán. Esa es la muerte física. Ahora, la muerte, ¿quieres que hablemos de la otra muerte? Por favor. ¿Hay tiempo? La otra muerte es el olvido, realmente, es el olvido, y es la tergiversación de la historia, la poca justicia que se le ha hecho al hombre, las malas, digamos, explicaciones. En el fondo este libro es también eso, es buscar que conozcamos los hechos, que vayamos a las fuentes, entendamos por qué sucede esto. Yo creo que hay un problema, y es el mito gaitanista, gaitaniano, dices tú. Y es que todos los que estamos aquí sentados hemos crecido así, nos han dicho pues, que Gaitán es el hombre que luchó contra la oligarquía, y entonces uno pues naturalmente uno se pone al lado del débil y contra la oligarquía, y si tú vas a ir a la oligarquía, pues yo voy a odiar la oligarquía. Es normal, es una ecuación normal. El problema es que mucho de eso, es decir, el mito es necesario en una sociedad, el mito es necesario para que la izquierda también necesita mitos, la derecha también. Bueno, no me meto con los de la derecha, les doy uno. En Francia, Juana de Arco es recuperada por la derecha, es un mito de la derecha, la han deformado. Juana de Arco no tiene por qué ser, bueno, se la apropiaron. Aquí Gaitán pues se lo ha apropiado un sector, y está bien, es importante que haya figuras, pero claro, esa figura igual se disputa con la verdad histórica. Cuando uno es historiador, pues necesariamente tiene que mirar las cosas un poco más allá del mito, y por lo menos para entender los procesos cómo sucedieron. De pronto va a ser muy doloroso decir, yo he tenido, o sea, no sé si están acá, pero hay unos gaitanistas, viejos gaitanistas, que se ponen un poquito enojados conmigo cuando yo cuento todo lo que les acabo de contar. ¿Usted cómo se atreve a decir algo, insinuar algo mal? No, pues yo le digo, no, yo no tengo la culpa. Lea el racismo de Gaitán, no es culpa mía, pero les molesta mucho. Yo entiendo, pues porque si uno ha creído en algo toda la vida, pues le va a costar trabajo descreer de eso. Pero bueno, no, pues hay que hacer ese esfuerzo de entender por lo menos por qué no nos han contado bien la historia.
Bueno, Olga, muchísimas gracias, pero creo que alcanzamos a abrir una pregunta del público. Alcanzamos, ¿cierto? Maravilloso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? López Miquelsen también pidió votar, López Miquelsen pidió votar por Turbay. Por Gaitán, por Mariano Espina. Por Mariano Espina. Sí, en los documentos que consulté decía que en efecto López Miquelsen les manda un telegrama a El Siglo y dice que él votará por Mariano Espina Pérez. Ahora, El Siglo hacía eso. Ahora, El Siglo hacía propaganda, El Siglo era un medio horrible, hacía mucho fake. No sé si está aquí Javier Guerrero, él ha trabajado sobre cómo El Siglo trató la guerra civil española, o cómo el colombiano también era horrible, o sea, cómo deformaban los hechos para adaptarlos a su línea. Y yo dije, bueno, de pronto es un infundio del Siglo que puso eso, pero estuve mirando porque luego cuando había algún infundio de esos, en otra prensa, en la prensa liberal, decía, no, yo no voy a votar por este, pero aquí no. O sea que López Miquelsen muy seguramente, muy posiblemente, votó por Mariano Espina. Y varios liberales también de esos votaron por Mariano Espina. Algunos le dijeron, algunos no. López Miquelsen dijo que votó por Mariano Espina Pérez y probablemente López Pumarejo también. Y Luis López de Mesa parece que no votó. En fin, digamos que el Partido Liberal en el año 46 había un proyecto muy bueno, un proyecto que había modernizado el país. Había un candidato que era bueno y la élite bogotana del Partido Liberal se dedicó a sabotear ese candidato. Y en cambio a arreglárselas para que llegara uno que era más cercano a ellos, que se llama Mariano Espina Pérez. ¿Por qué renunció Turbay al ministerio en el segundo gobierno de López? Brevemente, ¿cuál era ese proyecto de modernidad liberal de ese momento y en particular de Gabriel Turbay? Gracias. Brevemente, igualmente, ¿cuál es la postura que toma Turbay frente a las terceras vías en los 30 como la UNIR? Tres preguntas. Entonces, primero, ¿por qué renuncia Turbay? En 1943. López Pumarejo, ya tocaría remontarse al segundo gobierno de López Pumarejo. Nos han contado siempre el primer gobierno de López Pumarejo de grandes avances democráticos, es verdad. El segundo gobierno de López Pumarejo no es igual al primer gobierno. El segundo gobierno de López Pumarejo ya hay un quiebre. Por un lado hay escándalos de corrupción, particularmente ligados a su hijo, el tema de la Handel. Esa es la razón por la que renuncia Turbay. Pero adicionalmente el proyecto, o sea, las fuerzas que respaldan a López I no son las mismas que respaldan a López II. Detrás de López I, o sea, el primer gobierno, 34-38, están los sindicatos, están las fuerzas, como el pueblo, digamos, las fuerzas democráticas que están saliendo. Mientras que en el gobierno de López II, ¿cuáles son las fuerzas que están detrás? Son los gremios, que ya están consolidados, la ANDI, FENALCO, estos gremios ya tienen fuerza, eso lo analiza también muy bien Picó, no es el mismo tipo, es decir, en el fondo no es solamente que el señor le cogió antipatía a Turbay porque renunció y no sé qué, es que también hay proyectos de país diferentes. Creo que eso es lo que también busca decir el libro, es decir, Turbay era un tipo independiente de la izquierda del Partido Liberal, pero era un tipo que no tenía esos amarres con estos señores y con estos, no tenía tampoco alianzas matrimoniales. Lo que es los López, los Ospina, los no sé qué, los Urdaneta, los Santos, ellos se casaban entre ellos, tenían alianzas matrimoniales. López no, Turbay no. Turbay era un tipo mucho más independiente, por lo tanto más peligroso. Esa es una pregunta. El proyecto de modernización, de modernidad del Partido Liberal en esos años es ampliar la democracia, ampliar el voto, separar los linderos de la Iglesia con el Estado, permitirle más derechos a las mujeres, si posible hasta el divorcio, pero por lo menos la potestad sobre sus bienes, manejo de la educación, todo lo que dije de reforma de prisiones, reforma administrativa, en fin, son muchísimas cosas.
Y la otra pregunta, obviamente se me olvidó. La UNIR. La UNIR es en el año 32, 33. 35 más o menos, ¿no? Un poco antes, 33. No, o sea, Turbay no, yo no encontré que él dijera nada de la UNIR. La UNIR, la funda Gaitán con Carlos Arango Vélez. Es divertido, Carlos Arango Vélez, si hay un miembro, si hay alguien que sea de la oligarquía en el sentido de tradición, de familia, por riqueza, es Carlos Arango Vélez. Era el aliado de Gaitán en 2 ocasiones, cuando se funda la UNIR y cuando es el candidato, Carlos Arango Vélez, en el año 42 contra López. En ese momento Gaitán apoya junto con los conservadores el AVE, le decían, a Carlos Arango Vélez. En ese momento no, Turbay no, es decir, la UNIR era como no duró mucho, estuvo ahí haciendo lo que, es decir, tratando de organizar particularmente en la zona de Cundinamarca, bueno, hacían militantismo y tal, pero no dura mucho. Gaitán, de cierta forma, los traiciona. Si uno lee el libro de Fermín López, que fue el segundo de la UNIR, El Apóstol Desnudo, es un libro muy amargo porque dice, Gaitán nos dejó tirados, estábamos armando algo, pero pues como no le iba bien en elecciones a la UNIR, Gaitán prefirió ir al Partido Liberal. Gaitán era un poquito oportunista, o sea, armaba la cosa, si no le funcionaba, se iba allí al Partido Liberal, pero si no le iba bien, echaba pestes contra el Partido Liberal, y así. Bueno, entonces nos queda una invitación y una curiosidad para redescubrir en estas páginas esa historia colombiana del siglo XX. Sí, un aplauso. Obviamente leerlo críticamente, darle todo el palo de la vida, porque en historiografía eso es un deber. Y nada, reconocer y replantearnos muchas cosas de la historia colombiana que aún nos convocan, porque pueden haber pasado 80 años, pueden haber pasado 100, pero ese es el valor de la historia, ¿no? El significado que todavía tiene en nuestro presente. Entonces, muchísimas gracias, Olga, por este libro y a toda la gente que ha venido hoy a acompañarnos.